¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapuntos. Hoy con 3 invitados. Vamos a tener que ya está en nuestros estudios, a Federico Achával, candidato a intendente en Pilar por el Frente de Todos. Y está llegando Sergio Iacobino, que es el presidente del Consejo Deliberante de 3 de febrero y hombre de Cambiemos. Y el encuestador y politólogo Federico González, ya que se habla tanto de las encuestas. Y usted tiene que entender que estamos en un proceso político y todo hay que leerlo en clave electoral. Todo lo que usted mire, escuche o lea, tiene que tamizarlo y pasarlo a clave electoral. Por ejemplo, imagínense ustedes que en un canal de televisión, de los más importantes, se haga una serie, una novela ficticia, por supuesto, pero que en ella se retrate a un hombre proveniente de una familia muy rica, cuyo padre inmigrante amasó su fortuna, ¿no?, haciendo contratos con el Estado, por ejemplo, que esa fortuna se incrementó considerablemente en la época de la dictadura militar, porque en ese país solía haber dictaduras militares. ¿Y cómo se incrementó? Bueno, porque los créditos que había pedido en el exterior para acrecentar sus negocios, un día le dijeron, bueno, esa deuda no la tenés más vos, esa deuda pasa a ser del Estado, y todos nosotros pagamos las deudas que había contraído este hombre para, como decía antes, incrementar sus negocios, y él se quedó con los activos. Este hombre tenía varios hijos, pero uno de ellos los puso al frente de una de sus empresas. Supongamos que esa empresa podía ser una fábrica de automóviles, y que a poco de andar, la justicia le termina una causa por contrabando de autopartes. Sigamos suponiendo que este hombre, al que le gusta mucho el fútbol, también un día decide ser presidente de un club de fútbol. Durante su presidencia ese club de fútbol gana títulos muy importantes. Y entonces, en esta idea también de amor, odio y de relación con el padre, de querer ser algo, un día también dice, también voy por la alcaldía o la intendencia o la jefatura de gabinete de la ciudad más importante de ese país. Y en esta ficción este hombre llega a ese cargo y después no solo eso, sino que llega presidente de la nación. Y en esta ficción, apenas llega presidente de la Nación, decide, entre otras cosas, por ejemplo, nombrar por decreto a jueces de la Corte Suprema. O decide vender sus acciones, que las tiene, por ejemplo, en las autopistas, pero antes sube los peajes, entonces las acciones pasan a cotizarse más y decide venderlas. Y en esta novela ficticia también decide hacer mucha obra pública con empresas de amigos, también decide en esta obra ficticia, por supuesto, vender sus empresas a un pariente, hacer una mega obra que ya estaba en proyecto, ¿no es cierto?, con otra empresa internacional y hacer una tuneladora, por ejemplo, un túnel. Pero que esa obra tenía que ser financiada en el exterior. Como él es el presidente, la financia el Estado. Y hace negocios también con los parques eólicos, y hace distintos tipos de negocios. Y también, entre otras cosas, decide un día agarrar y que el Estado condene una deuda que tenía una de las empresas del padre. Bueno, el hombre logra todo, llega a ser presidente, el padre muere y a pocos días dice públicamente, bueno, que el padre también es un corrupto en este Estado. Bueno, esta es una obra ficticia la que le estoy diciendo. Seguramente esta obra no la verá nunca en ningún canal, pero es muy probable que vea otra obra ficticia de un dirigente gremial, que si es dirigente gremial también tiene que ser peronista, y si es dirigente gremial peronista también tiene que ser patotero, y también de paso, bueno, mezclan todo eso. Esa obra de ficción seguramente usted la va a poder ver en algún canal, la otra no.
Por eso digo que todo tiene que leerse hoy en clave electoral. Lo que yo estoy diciendo también no tiene que ver en clave electoral. Porque este es el momento que estamos viendo. Fíjense que las encuestas reflejan, hasta ahora, que la fórmula Fernández se va imponiendo, en algunos casos por algunos puntos, en otros por menos, pero no hay ninguna encuesta que diga que gane el oficialismo. Sin embargo, a grandes rasgos, los programas de televisión, los más importantes, si usted hace una encuesta con los periodistas de esos programas de televisión, seguramente ganaría Macri. Porque son periodistas que son amigables con el gobierno, le tienen empatía, son condescendientes. Ahora, ¿eso refleja la realidad? Por eso digo que usted todo lo que vea, oiga, lea, lo tiene que tamizar en clave electoral. También, por supuesto, lo que estoy diciendo yo ahora. Nos vamos a un corte y al regreso estamos con nuestro primer invitado de hoy, con Federico Achával, candidato a intendente de Pilar. Se acabó todo lo que había. Caballito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente. Nivelemos la cancha. Porque sin nosotras el fútbol está incompleto. Para que más mujeres y niñas se sumen al fútbol. Porque el fútbol también nos pertenece. Sigamos trabajando para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Nivelemos la cancha. Estamos construyendo un nuevo centro de atención primaria de la salud en Castelar. 6 consultorios para fonoaudiología, gabinetes de nutrición, enfermería, vacunatorio, ginecología, medicina general, obstetricia, pediatría, psicología, psicopedagogía, trabajo social, análisis de laboratorio y electrocardiogramas. Contará con la historia clínica de los pacientes, permitiendo realizar consultas médicas en cualquiera de los centros de salud. Más obras para vos, Morón Gobierno. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Noli, 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 panes y tapas, pizzas, tacos y ricas pastas. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja el sabor familiar, la más alta calidad, siempre fresco de verdad. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja. Noli, 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 siempre en tu mesa. ¿En serio crees que no? Bueno, y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos, estábamos hablando ahí en el corte, y estamos con nuestro primer invitado de hoy, con Federico Achával, candidato a intendente de Pilar por el Frente de Todos. Gracias por estar acá, Federico. Muchas gracias por la invitación. Te decía que acá tengo algunos datos de Pilar, ¿no? Como 360.000 habitantes, convive el country con barrios, vos decías bien que no eran villas, pero barrios, digamos, con necesidades, y están pegados uno al lado del otro. Un presupuesto de casi 7.000 millones de pesos. 20% de cloaca. Yo te decía que tenía acá 36% de agua potable, pero me decís que es generoso, que hay mucho menos cantidad de agua potable. Y esto habla de un distrito pujante por un lado, pero también con muchas cosas a resolver, ¿no? No, sin lugar a dudas, si uno analiza las potencialidades que tiene Pilar, piensa en ese Pilar que tiene el parque industrial más grande de la Argentina,
piensa en ese Pilar que creció a partir de la llegada a la ruta panamericana y que fue un boom inmobiliario a donde se asentó mucha parte del establishment de la Argentina. Pero la realidad de Pilar hoy es distinta. La realidad de estos 3 años y medio en Pilar, con la economía, con el modelo de Cambiemos a nivel nacional, es totalmente distinta. Ese parque industrial pujante en el que uno veía a trabajadores entrar todas las mañanas, hoy no está. Me acuerdo que hace poco tiempo teníamos un parque industrial en el que teníamos que buscar distintas alternativas y formas de acceso porque realmente se complicaba mucho para llegar a la fábrica para los trabajadores. Hoy ese parque industrial está al 40% de su potencial industrial. Y la verdad que genera muchísima tristeza ir a ese parque industrial y ver galpones enormes, parados, sin poder trabajar. Trabajadores que pensaron que iban a tener una vida en la que trabajaban todos los días, llegaban a fin de mes, le daban de comer a sus hijos, cambiaban el auto, se podían ir de vacaciones, comprar un aire acondicionado. Hoy suspendidos, ahora, sin Federico, trabajo. Esto que vos estás contando también debe repercutir, imagino, en las arcas municipales, porque seguridad y higiene, sí, el 40% de ese 100% solamente está trabajando, bueno, esto hace que las finanzas decrezcan. No, sin lugar a dudas, pero también hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un intendente que es de Cambiemos, que copió el mismo modelo que Macri, que su preocupación principal fue la de recaudar. Entonces aumentó las tasas por encima de la inflación, generó más asfixia a nuestros comercios. Entonces, de un presupuesto de 3.000 millones, hoy tiene un presupuesto de 7.000 millones, que es uno de los más grandes de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, y lo que nos preocupa, es que todo eso no se ve en obras en Pilar. Por el contrario, vemos un Pilar abandonado, con salas de atención primaria sin servicios médicos. Ahora vamos a ir al tema de las necesidades que vos planteás que hoy tiene Pilar. Pero cuando hablas de los comercios, ¿se notan los locales vacíos en el centro de Pilar? Sí, la verdad que sí, y mucho. No hay un solo comercio en el que uno no entre y te diga, nosotros teníamos 3 o 4 trabajadores, hoy lo atiendo yo porque no llego de otra manera a mantenerlo abierto. La cantidad de locales en alquileres o locales con las persianas bajas en el centro de Pilar, en Del Viso, en Presidente Derqui, en el corredor comercial de Villarrosa, realmente genera una tristeza enorme y obviamente es producto de las políticas públicas de Cambiemos de estos años. Pilar tiene un potencial, como vos lo describías, totalmente distinto. Lamentablemente, con este modelo de gobierno es muy difícil. Ahora, el gobernador en estos días hace mucho hincapié en que en la obra pública y sobre todo en el tema de los asfaltos, ¿no es cierto? Es más, hace poco en un programa dijo que hoy los pobres estaban contentos porque podían ir con sus zapatillas blancas y no chapalear barro. En Pilar, ¿se ha visto, digamos, el asfalto? Lo que nosotros vemos es que ellos salen ahora en campaña con una campaña diciendo obras de verdad, como si el aumento de la pobreza en estos últimos años no fuese de verdad, como si el aumento de la desocupación en la provincia de Buenos Aires no fuese de verdad, como si el deterioro en la salud pública no fuese de verdad, si la faltante de los medicamentos en los hospitales públicos para nuestros jubilados no fuese de verdad. Yo lo que creo que Cambiemos tiene que tomar análisis de la dimensión real del desorden que han generado en términos económicos, porque fundamentalmente atrás de esos números que tanto le gusta mirar a Cambiemos, hay personas de carne y hueso que sufren esas políticas. O sea, vos decís que el asfalto está, pero paralelamente la gente tiene una vida peor que antes cuando no sabía ese asfalto. En Pilar, por lo menos, el asfalto está a medias. Hay muchísimos lugares que todavía no tienen asfalto. Y además, de vuelta, yo creo que Cambiemos plantea una discusión electoral en base a obras, hacen una campaña en base a promesas de un futuro mejor que va a venir, empiezan con la campaña del verso de que no pudieron solucionar unas cosas pero que después las van a hacer, en Pilar ahora con distintas maniobras modificando el padrón electoral, seguramente con la campaña sucia. ¿Cómo modificando el padrón electoral? Bueno, personas que estaban acostumbradas a votar en familia en una misma escuela, hoy tienen que irse hasta otra localidad, más de 10 kilómetros, a votar. ¿A quién afecta eso? Al más humilde, al que se tiene que tomar un colectivo, 2 colectivos para ir a votar un domingo en día de elección, con lo caro que está la SUBE. ¿Realmente creen que Cambiemos está facilitando lo que nos está pasando en Pilar? Es grave.
El intendente Ducoté pidió modificaciones de los circuitos electorales y nos encontramos todos los días con familias que no están en el padrón, con votantes que votaban y están acostumbrados a votar en la escuela cerca de su localidad y se tienen que ir hasta otra. La clásica, la familia que se juntaba para ir a votar todos juntos. O sea, vos estás convencido de que cuanta más gente vaya a votar, ¿va a ser mejor para la oposición? Yo estoy convencido que la gente va a ir a votar a decirle basta al modelo de Cambiemos, que va a ir en Pilar a decirle basta al abandono de las políticas públicas que ha implementado el intendente Ducoté. Estoy convencido que nosotros tenemos que hacer que la gente vote, porque lo que escuchamos, Carlos, en las calles es que la gente no para más, no va para más. ¿Y cuál es tu idea en caso de que la gente con su voto te ponga al frente del municipio? ¿Cuáles serían las 3 primeras medidas que tomarías como intendente? La podría sintetizar en una: volver a poner un Estado presente. ¿Qué es un Estado presente? Es un Estado que esté en las escuelas públicas haciendo lo que tiene que hacer, mantenimiento de los establecimientos educativos y con el sistema alimentario escolar, dándole de comer a los pibes en caso de que tengan la necesidad. Un Estado presente es un Estado que esté en la sala de atención primaria, no solamente para pintarlas por afuera, sino fundamentalmente para garantizar servicios médicos. Nosotros tenemos, por ejemplo, una deuda histórica en Monterrey, en la sala de atención primaria de Monterrey, que la población demanda un pediatra. Nunca pasó en 3 años y medio. Nosotros tenemos que llegar a esas poblaciones vulnerables con los servicios médicos para garantizar el derecho a la salud. ¿Qué es un Estado presente? Un Estado que cuide el espacio público. Pero en cualquier lugar público lo elemental es que haya un clínico, un pediatra y un traumatólogo, bueno, digamos. En Pilar eso no es parte de la realidad. Y nosotros la queremos transformar, justamente lo que tenemos vocación política, queremos que justamente se abandone esta política de Cambiemos, de la campaña de la promesa, la manipulación electoral o ahora la campaña sucia para tapar una realidad durísima de 3 años y medio, y volvamos a tener una política que tenga la vocación real de transformar la realidad en favor de la gente. En las últimas elecciones, vos me estabas diciendo recién fuera de cámara que llegó a la intendencia Ducoté por 7.000 votos, una cosa así. Eso fue en el 2017. En el 2017. En el 2017. Votos. ¿Y en el 2015 cómo fue la elección? ¿Te acordás? No, nosotros en Pilar tuvimos una interna muy dura entre el ex intendente Zúcaro y José Molina, y ganó Ducoté junto con un montón de otros intendentes en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. O sea que la diferencia se achicó en el 2017 de lo que fue en el 2015. Sí, en Pilar fue uno de los municipios en los que Cambiemos justamente bajó en cantidad de votos con respecto al 2015, y es donde nosotros efectivamente pudimos subir como espacio político, como el Frente de Todos con respecto al 2015. ¿Por qué lograron en Pilar ustedes la hazaña, digamos, de siendo oposición tener una sola lista, cuando en general, cuando hay oposición, hay internas, hay otros mecanismos, y sin embargo ustedes en Pilar lograron ir con una sola lista? Creo que lo primero y principal es porque escuchamos al pueblo de Pilar, que nos planteó como premisa fundamental la unidad. La unidad para terminar con esta gestión del intendente Ducoté que tan mal le está haciendo a los pilarenses. Creo también que fue un proceso de 3 años y medio, que a partir del 2015, como todo espacio que perdió, se atomizó, que tuvimos una interna en el 2017, que a nosotros nos tocó ganar, y que desde ese momento hasta ahora tuvimos vocación todo el tiempo de tratar de representar a la mayor cantidad de pilarenses. Creo que hubo muy buenos gestos de distintos dirigentes políticos de Pilar, justamente para conformar la unidad, porque entendíamos que lo prioritario hoy es discutir las políticas públicas con Cambiemos. Nosotros tenemos que discutir ideas. En esa lista de concejales que se armó en Pilar, digamos, ¿es gente proveniente de distintos sectores? De distintos sectores, de sectores de la política, de la juventud, de movimientos sociales, de la rama de la educación. Nosotros lo que estamos convencidos es que cualquier espacio político tiene que tratar de representar de la mejor manera y más amplia a la ciudadanía. Y eso es lo que buscamos, renovar justamente nuestro espacio, todo con gente socialmente comprometida, con muchísimo compromiso social, porque de vuelta, para nosotros
es un proyecto político territorial que se enmarca en uno provincial y nacional, por supuesto, porque creemos que todo hay que analizarlo en su conjunto, y en este caso entendimos que más allá de los nombres, lo que tenemos que hacer es representar al pueblo de Pilar, y el pueblo de Pilar lo que nos pedía y lo que nos pide es que le pongamos, por favor, fin a estos 3 años y medio de tortura de políticas públicas implementadas por Cambiemos en favor de unos muy pocos y en contra de la gran mayoría de los argentinos y en nuestro caso de los pilarenses. Pilar tiene una característica. Decíamos que tenía aproximadamente 360.000 habitantes, pero los fines de semana hay cerca de 600.000 personas van por Pilar. Sí, porque hay más de 180 urbanizaciones cerradas, barrios cerrados, countries, que obviamente mucha gente de la ciudad de Buenos Aires viene a pasar el fin de semana, y eso obviamente también genera una obligación de gestión, ¿no? Porque toda esa gente, en caso de que tenga un accidente en la Panamericana, va a ir a atenderse en un hospital público, es gente que consume en nuestros lugares gastronómicos, es gente que circula por nuestra calle y que nosotros la tenemos que cuidar como cualquier habitante de la Argentina, digamos, ¿no? Entonces creo que plantea un desafío muy importante, muy interesante Pilar como modelo de gestión. Estamos convencidos que, como te decía, Carlos, con un gobierno presente, con un Estado presente, con el presupuesto al que vos hacías referencia de más de 7.000 millones, es absolutamente posible lograrlo. ¿Qué te dice la calle? La calle me dice que la gente no va para más, que no va a acompañar el modelo de Cambiemos, que no quiere más este Estado que es en favor de unos muy pocos y que perjudica a tantos. Lo que la calle me dice es justamente que nos unamos, que propongamos un pilar, que lo recuperemos para los pilarenses. Nosotros tenemos un municipio, un intendente que decidió poner dentro de su gabinete a toda gente que no es de Pilar y por ende no conoce sus calles, no conoce sus necesidades, no conoce su cultura. ¿Cómo que no es de Pilar? No, más de la mitad del gabinete de Ducoté no vive ni vivió en Pilar. Y eso fue un problema en la gestión. Porque no conocer la cultura de Erquina, no conocer la realidad de Lago Marcino, no haber nunca ido al centro de Manuel Alberti, lo que te hace es que cuando vos tenés que tomar las decisiones de políticas públicas, no sabés para dónde arrancar. El desconocimiento es bastante conflictivo. Sí, ocurre eso. Por eso nosotros creemos que justamente hay que recuperar Pilar para los pilarenses, volver a poner un Estado que realmente el pilarense se siente orgulloso de que le está solucionando los problemas, porque son muchas veces cosas muy pequeñas, acompañar un deportista que quiere representar a Pilar, en algún barrio determinado mejorar la luminaria de la plaza para que vuelva a ser un lugar lleno de vida y un lugar de encuentro para la familia. Uno sabe acompañar cuáles son los centros de las localidades que tienen un pequeño corredor comercial, iluminarlo bien para que la gente, por ejemplo, ahora en invierno de 6 a 8 no tenga miedo de ir hasta el comercio de la esquina, sino que puede ir tranquilo. Eso favorece al vecino y favorece al comerciante. Y entonces volvemos a generar una actividad distinta en Pilar. Nosotros queremos un municipio que realmente el pilarense pueda decir, me están representando. Con Cambiemos, con el intendente de Ducoté, que prefirió siempre seguir la línea de Cambiemos y nunca defender, por ejemplo, con el tema de las tarifas a los pilarenses, se hace muy difícil. Vamos a recordarle nuestros teléfonos. Sí. Nuestro teléfono para que se puedan comunicar es 156-517-6612. Y quería hacer una pregunta, teniendo en cuenta la cantidad de femicidios que hubo en Pilar, los que recuerdo en este momento, Mayra Belén en Manzanares, Claudia Schaffer en un country de Pilar. Quería preguntarle quiénes se integran la lista de mujeres a concejales y cuáles serían las propuestas en materia de género si llegara a ganar. Mira, como primer cuestión, nosotros en Pilar tenemos en el peronismo la presidenta del PJ es mujer. Nuestra lista es la única lista en Pilar que tiene como primer candidata concejal a una mujer, que es Lourdes Filgueira Rizzo. Y la tercera en nuestra lista, que es Victoria Machado, es justamente
una de las compañeras militantes de una de las organizaciones políticas de Pilar, que se ocupa de las cuestiones de género y particularmente las cuestiones de violencia de género, porque, como bien señalaba, es uno de los temas centrales de Pilar. Fundamentalmente hace un par de años que viene siendo conocido Pilar por distintos casos de femicidio, y obviamente está todo relacionado, ¿no? Volver a generar políticas públicas en favor de la gente hoy en día, por supuesto, tiene que ver con generar políticas públicas con perspectiva de género. Federico, gracias por haber venido. Muchísimas gracias por la invitación. Nos vamos a un corte y al regreso estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con otro Federico, pero este es Federico González, encuestador, politólogo. Vamos a ver en qué anda el tema de las encuestas hoy en día. Noli, 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 panes y tapas, pizzas, tacos y ricas pastas. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja el sabor familiar, la más alta calidad, siempre fresco de verdad. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja. Noli, 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 siempre en tu mesa. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Caballito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con Federico González, encuestador, politólogo. Gracias por estar acá, Federico. Gracias por la invitación. Federico, bueno, encuestas hay para todos los gustos, ¿no? Sí. Y bastante diferentes. En todas, me parece a mí, marcan que, por lo menos en las PASO, la fórmula Fernández-Fernández está por arriba de la de Macri-Pichetto. Ahora, en lo que casi todos coinciden es en la polarización que se va a esta elección. ¿Hay tal polarización? ¿Se terminó la avenida del medio, el pasillo del medio? ¿Cómo es esto? Voy a hacer una respuesta que es aparentemente contradictoria. La tal polarización que se habla de hiperpolarización, para mí no existe ni existió nunca. Ah, bueno. La ancha avenida del medio tampoco. Es una cuestión de palabras y de énfasis. Si lo que se quiere decir con polarización es que hay dos agrupaciones o partidos o candidatos que son los que tienen efectivas chances y los terceros no la tienen, hay polarización. Ahora, polarización en términos del rigor de las palabras es lo que existe en Estados Unidos, que dos candidatos tienen más del 95%. Acá si hubiera polarización, pero vamos a ver, no tan intensa como en Estados Unidos, si dos candidatos tuvieran más del 90%, no estaríamos dudando de si hay o no balotaje. No habría balotaje. No habría balotaje por una cuestión aritmética, es decir, si tienen más del 90, uno tiene más de 45. Así que, bueno, eso cuando los encuestadores dicen que hay una hiperpolarización y después le preguntás, ¿pero va a haber balotaje? Y te dicen que sí, y la mayoría dice eso, es contradictorio desde el punto de vista del significado simple de los términos. Ahora, lo que obviamente quiere decirse
Es cierto que hay dos agrupaciones que en este momento, de acuerdo a los números que nosotros manejamos, están alrededor del 75%. Yo creo que a esa palabra hay que ponerle un número. Yo prefiero hablar del coeficiente de polarización, 75% aproximadamente. Y en esos números que vos tenés, ¿quién hasta ahora va encabezando esta pelea entre los Fernández y Macri Pichetto? La fórmula de los Fernández tiene 8 puntos. 8 puntos. Entre 7 y 8 puntos, ahora te digo por qué entre 7 y 8, en relación a Macri Pichetto. En nuestra última medición, que ya la publicamos, pero fue hace 20 días, teníamos 41 a 33. Hoy estamos empezando a procesar la muestra nacional, todavía no la tenemos completa, pero vemos que más o menos va a andar en 42 a 35. O sea, ahí subió un poquito el coeficiente de polarización a 77%. Una diferencia de 7 puntos, que me parece que es importante. Todos dicen que una cosa es que Cambiemos pierda en estas pasos por 5 puntos o menos, como que 5 puntos es un número clave. Como que si Cambiemos pierde por menos de 5 puntos, tiene muchas chances de poder llegar a revertir la elección. Pero que si la diferencia es mayor a 5 puntos, se hace prácticamente muy difícil. ¿Es tan así la cosa? Bueno, yo creo que hay veces que hay ciertas, digamos, lugares o expresiones o ideas que se dicen una vez, suenan bien y entonces ya quedan como axiomáticas. Yo la verdad que no sé si están así. Digamos que hay un sentido en que hay algo que es obvio. Porque es el tema de por cuánta diferencia ganaría la fórmula de Fernández si es que ganaría las PASO. Bueno, obviamente si hay un número que arbitrariamente uno podría decir 5, 6, 7, que bueno, hace que sea difícil de remontar. Ahora me parece que también hay mucho de operación en ese mágico número 5 o 4, que bueno, si pasa eso entonces todavía el oficialismo está en carrera. Y me parece que eso es convergente con... Fíjate algo muy curioso, no sé si lo habrás notado, que por ejemplo ayer se publicó el índice de inflación, 2,7, y se dice que bajó la inflación. ¿Cómo bajó la inflación? ¿Comparado con qué? Subió. Lo que pasa es que bajó... Bueno, a ver, en términos rigor de los términos... bajó respecto a lo que había subido, no subió tanto como antes, pero bueno, la inflación subió. ¿Qué mirada tenés con respecto a que, digamos, en cualquier país un gobierno que presente estos números, uno ya no tiene ninguna chance de ganar? Y sin embargo, más allá del resultado electoral, Cambiemos todavía sigue siendo competitivo, digamos. ¿Por qué sigue siendo competitivo un gobierno que no tiene ningún número para mostrar a favor? Bueno, acá hay muchas aristas de esa respuesta. En primer lugar, creo que hay algo que tiene a favor el gobierno, así en el día a día, que tiene una campaña que es mucho mejor que la que tiene la fórmula de Fernández. Ajá. Yo creo que eso para mí es un hecho muy evidente. Saben hacer campañas. Absolutamente, tiene una campaña muy profesional, muy coherente, muy armoniosa, todos más o menos dicen lo mismo. En cambio la campaña de los Fernández todavía no encuentra su ritmo, su tono, su modo. Y además, bueno, lo de la campaña profesional, esto de hipersegmentación. Yo creo que esa maquinaria el oficialismo la tiene muy aceitada. Y yo creo que, bueno, las campañas obviamente tienen alguna influencia. Después está el otro tema, el tema sustancial. Bueno, que eso sí es la pregunta básica. Ahora, pero, siguiendo con esto que estabas diciendo, en esta hiperprofesionalización de la campaña, es por eso que, por ejemplo, María Eugenia Vidal ataca a Kicillof, marxista, y no a Cristina Fernández de Kirchner, que mide muy bien en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano bonaerense. ¿Es parte de eso, digamos, elegir a quién ataco, digamos?
O simplemente porque compiten por lo mismo. Como dos son candidatos a gobernadores, me tiro contra el candidato a gobernador. Sí, yo creo que la estrategia de ataque de Vidal es múltiple, porque así como lo atacó a Kicillof, que también, bueno, es lógico que... Es el contrincante. Claro, porque si no está jugando contra Cristina, que no es su alter ahí. Pero también si le puede dar a Cristina, le da. Y el otro día creo que, bueno, estuvo muy astuta porque aprovechó algo que para mí en ese contexto es una debilidad de Cristina. Cuando Cristina empezó a hablar de esto del hada virginal y demás, es como que se la dejó servida. Claro. Entonces, bueno, ahí vos fijate que Vidal siempre insiste subliminalmente o no tan subliminalmente, a veces explícitamente, con la contraposición entre la luz y la oscuridad, que es el bien y el mal. Entonces, bueno, todo le parece como oscuro. Eso le pareció oscuro. Ahora, no es la misma la oscuridad que podía, desde el punto de vista perceptual, no estoy hablando de la cuestión de fondo, no es la misma la oscuridad que podía producir Aníbal Fernández que la oscuridad que puede tener Kicillof. Parece que a Kicillof se le puede hacer muchas críticas, pero no de que es oscuro. Ahora, el ataque, digamos, como por ejemplo, o llegar a decir que esto es democracia sí o democracia no, llegar hasta a decir eso, ¿no es cierto? Tiene que ver por una cuestión puramente electoral, en el sentido que, bueno, es mi forma de plantarme, o tiene que ver también con números que por ahí no le dan tan bien y entonces buscan polarizar más de lo que está polarizado. En el convencimiento de que, por ejemplo, los Fernández ya tienen su número y nosotros tenemos que ir por más números. Entonces tenemos que buscar más gente, digamos. ¿Se entiende cuál es el razonamiento? Sí, yo creo que ahí hay una mezcla de azar y necesidad. Es decir, necesidades porque, bueno, por supuesto hay algo que está fríamente calculado, pero también lo de azar es que a veces uno, desde el observador externo, piensa que detrás de cualquier... hay algo orquestado. Y a lo mejor es que no le sale otra cosa. Es decir, yo creo que le salen quizás... Es que está todo tan... O uno cree que está todo tan coacheado que dicen... Y a lo mejor es una pobreza de recursos. O uno podría decir, bueno, pero entonces como no tienen muchas cosas para mostrar, muestran esto. Bueno, tampoco sería correcto porque... Más allá de que sean verdaderas o no, las cosas que muestran tienen cosas, digamos, que van en clave de campaña positiva para mostrar lo de las obras, la insistencia con las obras, etcétera. Pero yo creo que también hay veces que hay falta de imaginación. Entonces me parece que este lugar común de que la mejor estrategia es exacerbar la polarización o la grieta y la confrontación y el juego de contrastes y que el otro es el malo y el inepto y uno tiene toda la virtud. Vos fijate la apelación a la verdad y la palabra verdad es literal. Los otros decían mentira y esto es la verdad. Y por otro lado está subliminalmente que el mal era el otro y el bien soy yo. Y Vidal es una... O como que este es el único camino, como si no hubiese otros caminos, digamos. Sí, absolutamente. Entonces, y además, siempre la cuestión de vincularse con el pasado, cuando en realidad el pasado, tiene algunas cosas que están presentes, buenas o malas, y otras que ya no son. Ya no es lo mismo que en el 2015, ha pasado el tiempo, pero la insistencia de que una cosa es igual a la otra. Bueno, pero en eso, en general, todos hacen lo mismo. Ahora me parecía perfecto el Macri del 2015 y su apuesta al futuro porque era lo porvenir. Claro. Hoy Macri también es lo presente y sin embargo sigue hablando de futuro. Claro, y bueno, vos fijate ahí que cuando se hace el análisis, algunos que les gusta comparar los números de ahora con el 2015, entonces dicen, sí, pero porque Macri, o cambiemos en Macri, en las PASO del 2015, creo que sacó 26 puntos y Cambiemos sacó 30, en las PASO. En las PASO sacó 28, creo que Macri, sí, 32 sí. En total con... Bueno, ahora, entonces es como, eso parece que fuera, bueno, ahora va a pasar lo mismo. Pero hay una gran diferencia, como creo que vos lo señalaste. Ese Macri era un Macri que era pura potencia de la promesa.
Y lo que pasa es que ahora está en el ciclo de la decepción, entonces ya no es lo mismo. Y además el gobierno, digamos, Scioli en esa época era, digamos, un oficialismo que venía desgastado. Y ahora la oposición es una oposición que, bueno, que hace 4 años que no está en el poder y, bueno, tal vez es el momento de atender, si tienen algo nuevo que decir. Bueno, después habrá que ver si eso es retórica o no, pero me parece que ese paralelismo me parece que no cierra. Bueno, Federico, te vamos a seguir invitando y cuando tengas los datos de esta encuesta que estás procesando ahora, pásanoslo como siempre. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por haber venido. Nos vamos a un corte y ahora estamos con nuestro tercer invitado de hoy, con el presidente del Consejo Deliberante de 3 de febrero, Sergio Iacobino, hombre de Cambiemos. Caballito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente. Nivelemos la cancha, porque sin nosotras el fútbol está incompleto. Para que más mujeres y niñas se sumen al fútbol, porque el fútbol también nos pertenece. Sigamos trabajando para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Nivelemos la cancha. Estamos construyendo un nuevo centro de atención primaria de la salud en Castelar. 6 consultorios para fonoaudiología, gabinetes de nutrición, enfermería, vacunatorio, ginecología, medicina general, obstetricia, pediatría, psicología, psicopedagogía, trabajo social, análisis de laboratorio y electrocardiogramas. Contará con la historia clínica de los pacientes, permitiendo realizar consultas médicas en cualquiera de los centros de salud. Más obras para vos, Morón Gobierno. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Noli, 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 panes y tapas, pizzas, tacos y ricas pastas. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja el sabor familiar, la más alta calidad, siempre fresco de verdad. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja. Noli, 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 siempre en tu mesa. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y antes de ir a nuestro tercer invitado de hoy, en la semana estuvo el candidato a presidente, Alberto Fernández, en la localidad de Hurlingham con el intendente Juanchi Zabaleta. Y esto es lo que vamos a ver un minuto y medio de lo que acontecía el jueves pasado, un día lluvioso, ahí no era en Hurlingham, era en William Morris, en el Club Arroyito. Tenemos la enorme satisfacción y alegría de que esté el candidato a presidente y futuro presidente de los argentinos, inaugurando un playón deportivo, parte de una política que el municipio ha venido desarrollando estos 3 años y medio. Nosotros siempre decimos que como y cuando cerraron las fábricas, durante estos años que fueron muchas las pymes, se abrieron más clubes y fueron estos clubes los que albergaron a los pibes, a sus papás, y cumplieron con un rol social importante, ¿no? También acompañado por el Estado municipal. Así que estamos en un barrio, en el barrio San Alberto, en el Club Arroyito, con un candidato a presidente y futuro presidente que camina entre la gente. Gracias a todos por estar. Estuvimos ayer o antes de ayer en Necochea, también con clubes de barrio, donde uno puede darse cuenta de la importancia de los clubes. Soy de los que piensan que los clubes de barrio tienen un sentido social muy serio. Porque los chicos en las calles son caldo de cultivo para las malas cosas. Para las mejores cosas están los clubes de barrio.
y está el compromiso del Estado de hacer lo necesario para que nuestros chicos tengan los valores que tienen que tener. El tema de las tarifas es un tema muy complejo. Lo primero que hay que hacer es desdolarizarlas, porque Macri las dolarizó para que sus amigos ganen plata. Y han ganado una suma cuantiosa que además no reinvirtieron del modo adecuado, porque han logrado lo que nunca logró nadie, dejar durante el Día del Padre a 50 millones de personas sin luz, que ha sido realmente un saqueo para los usuarios. Lo segundo es entender que hay situaciones que merecen un tratamiento especial. Este es un caso, los clubes de barrio son un caso. Para dividir está Macri, no estoy yo. No voy a hacer nada para seguir dividiéndonos. Yo no quiero ser el presidente de los que me siguen y me votan, quiero ser el presidente de todos los argentinos. Y yo para ellos lo que voy a hacer es empezar a aprender la economía. Que la economía vuelva a funcionar. Hace 3 años y medio, casi 4, que Macri apagó la economía. Apagó el consumo, apagó la producción, aumentó la pobreza y aumentó la desocupación. Lo único que me obsesiona es volver a poner en marcha la economía y el trabajo de los argentinos. Es lo único que me obsesiona. Esta es una síntesis de la conferencia de prensa que brindó Alberto Fernández ahí en el Club Arroyito. Y ahora sí estamos con nuestro tercer invitado de hoy, con el presidente del Consejo Deliberante de 3 de febrero, Sergio Iacobino. Gracias por estar acá. Un placer, Sergio. Carlos. ¿Cómo estás? Bueno, decíamos que esto se está polarizando, cada vez hay menos posibilidad de una tercera vía, porque me parece que tanto el oficialismo con la incorporación de Pichetto como la oposición con Alberto Fernández presidente fueron como buscando también el centro desde dos posiciones antagónicas, ¿no es cierto? ¿Cómo estás viviendo vos en 3 de febrero, un distrito pegado a la capital federal, esta realidad política, digamos? Bueno, yo creo que efectivamente, vos lo decís, hubo un proceso de fortalecimiento de los dos espacios, el nuestro como espacio oficialista y el principal espacio opositor en el Frente de Todos. Y a partir de ahí lo que se generó fue un achicamiento de este sector que procuró históricamente una tercera opción. Creo que viene siendo un proceso lento pero permanente de desaparición, no me gusta decirlo, pero sí de un menor peso relativo electoral de parte de una expresión política que está en el medio de estas dos. Entonces, creo que en esta elección parecería ser, esto se va a confirmar después con la PASO ahora en agosto, si eventualmente así sucede, que el fortalecimiento de estos dos espacios va a terminar redundando en un achicamiento en el peso electoral de otras fuerzas distintas a estas, ¿no? Pero sí, el proceso... ¿Y esto le conviene al oficialismo? A mí no me gusta hablar en los temas electorales de conveniencia, aunque bueno, sí digo, sé que... digamos... No, lo entiendo, pues desde el análisis político uno puede ver si conviene o no conviene, pero en este caso yo no soy no estaría como analista político. Pero lo que creo que, no sé si es algo para pensarlo a mediano y largo plazo, si nuestro sistema de gobernabilidad está acostumbrado a tener posturas, digamos, antagónicas sin la posibilidad de encontrar puentes intermedios. Me parece que las experiencias de esta polarización y que el sistema político argentino sea tan binario no ha sido bueno. Entonces, no sé, creo que desde el punto de vista del gobierno nosotros tenemos muy claro y parecería que mostrándote antagónico con el principal opositor puede ser más fácil explicar tu propia postura, pero pensando en gobernabilidades futuras nunca es bueno la polarización extrema. Yo creo que la primera decisión que tiene la gente al votar es ¿voto por el oficialismo o no voto por el oficialismo? La primera decisión. Si se vota por el oficialismo es fácil, ya está el voto. Y si decide no votar por el oficialismo, bueno, ¿qué es lo que no voto del no oficialismo? Y en esta polarización, contrariamente a lo que piensa mucha gente de Cambiemos, me parece que no lo favorece tanto esta polarización extrema al gobierno. Llegás igual a un proceso, en nuestro proceso electoral para elección de presidente y vice, terminás en una polarización por el balotaje implicación. Sí eventualmente, ¿no? Pero digo, en el armado teórico constitucional del sistema de elección terminás polarizado, por el balotaje es opción fórmula A, fórmula B. De alguna manera terminás yendo ahí, pero solo y exclusivamente en el cargo presidencial. En el resto empiezan a jugar las otras fuerzas. Es verdad que hasta hace un mes o 2 meses atrás el balotaje parecía inexorable y hoy las encuestas marcan que este proceso de polarización, hiperpolarización... Por ahí adelante el balotaje, decimos. Por ahí los plazos se terminan acortando, claro. Y lo que era primera vuelta en octubre termina siendo ahora en la PASO, ¿no? Claro, claro. Bueno, vamos a ir a algo que seguramente a vos te gusta más hablar.
¿Por qué la gente tiene que votarlos en 3 de febrero a ustedes, por ejemplo? Me gusta más, me gusta hablar de todo, de lo que es las políticas públicas me gusta mucho. ¿Por qué nos tienen que votar? Porque creo que claramente Diego ha hecho algo que el vecino de 3 de febrero lo pedía. Viste que nosotros estamos comunicando mucho el Juntos Pudimos y a veces las frases parece que solamente nos quedamos en eso, pero en realidad siempre expresan algo más. Nosotros, todo este proceso de cambio que se inició en 3 de febrero fue un proceso que fue elaborado conjuntamente con los vecinos. ¿Qué es lo que se cambió? Mirá, lo que se cambió profundamente fue la manera de gestionar. Pasamos de una gestión en la que las cosas quizás no, en las últimas etapas del gobierno anterior no se planificaban, no había un proceso de decisión que buscaba solucionar los problemas, a un sistema completamente distinto, una planificación inteligente, con pocos recursos. El presupuesto de 3 de febrero parecería que por ser un municipio cercano a capital tendría que ser mucho mayor, pero no lo es. Pero mirá que algunos comerciantes de lugares donde ustedes están asfaltando calles centrales, como en Bosch, en santos lugares, putean en arameo esa planificación porque dice hace meses que estamos con la calle cortada. No, una cosa es que se planifique y otra cosa es cuando vas a hacer la ejecución surjan inconvenientes, como suele pasar. Que a veces con el clima, a veces el contratista no cumple con los plazos y se lo multa, eso puede pasar. A lo que digo, la planificación de que hay un montón de temas que en 3 de febrero no existían, nosotros en el 15 dijimos que lo íbamos a hacer y Diego planificó esas políticas y se llevaron ¿Y cuáles adelante. son esos temas? Pues en todos los temas de política municipal están salud, con la implementación del AMBA Salud y del SAME. Dijimos que íbamos a traer de por qué el SAME no podía ser un servicio de ambulancias. No había un servicio de ambulancias pública en 3 de febrero, ahora lo hay, de calidad, que cumple con los plazos en cuanto al tiempo necesario para poder atender a los vecinos. No existía. Las salitas estaban muy caídas, falta de infraestructura, con mucha decisión se planteó el tema en la provincia y hoy estamos encabezando con el AMBA Salud una obra impresionante en los 14 ¿Hoy están mejor centros. las salitas que antes? Las salitas hoy están en pleno proceso de obra. Estoy 100% convencido que cuando el proceso termine va a estar infinitamente mejor. Lo que no tengo ninguna duda que las salitas están mucho mejor por el lado del vecino, en que hoy no tenés una falsa, digamos, recaudación con cooperadoras que antes existía. Antes el vecino de 3 de febrero pagaba para ser atendido en un sistema público que no tendría que tener costo. Ya con eso solo la salud está mejor, porque es de acceso universal y gratuito para el vecino, que lo cubre con sus impuestos, claro que sí, pero no al impuesto había que sumarle una cooperadora que, digamos, no era muy claro el servicio que se estaba dando ahí y encima no atendía a lo que realmente se tiene que atender, la salud primaria. No existía un tratamiento de política de seguridad, no solo por no la existencia de un área específica que se crea, sino que además se monta el centro de operaciones, se instalan las cámaras, se compran patrulleros, se instalan los... Vos sabés que en el tema de las cámaras hay muchas críticas, porque dicen que hay muchas más cámaras, obviamente, pero que hay muchas que no funcionan. Mira, eso es un mito, de un aspecto. Hubo, digamos... Porque, digamos, hubo cuestiones de inseguridad o de criminalidad, que cuando llegó el momento esa cámara no funcionaba. Claro, eso por eso me voy a rectificar. No es un mito porque en algunos casos puntuales sucedió que por ahí en ese lugar no había cámara. Lo que quiero decir con el mito es que... No, la cámara estaba, no funcionaba. Claro, por eso me quiero rectificar con lo del mito. En realidad lo que te quiero decir es que el sistema de cámaras y todo el sistema de monitoreo es un sistema absolutamente complejo, porque no es solamente poner la cámara y nada más. Vos a la cámara la tenés que componer con infraestructura de electricidad, transmisión de datos, que llega a una computadora, que haya un operador, todo eso es un proceso. Y obviamente ese proceso implicó la renovación del parque de cámaras anterior por uno nuevo. En ese cambio hubo etapas en las que vos tenés que mantener cámaras y salen y entran hasta lograr un número operativo óptimo, que no se logró al principio de año y se va a lograr a fin de año. Pero igual el nivel de cámaras que tenemos es suficiente para tener un sistema acorde con la cantidad de habitantes que tenemos. Se va a llegar a fin de año con casi 900 cámaras operativas en un centro de monitoreo que está funcionando y que obviamente al invertir tanta tecnología vos tenés que adecuarlo. Hay vecinos, se han hecho visitas de vecinos y se les muestra claramente la calidad de la cámara anterior con la actual y vos te das cuenta de que es abismal la diferencia y eso implica mucha inversión en infraestructura. ¿Pudieron entrar los concejales a ver el centro de monitoreo? Porque una de las quejas que había que no querían entrar a ver el centro de monitoreo y no se los permitía. No, lo que planteaban ese grupo de concejales era entrar de una manera no acordada con
con nosotros. ¿Y pudieron entrar? No, porque han, digamos, desistido de hacerlo de una manera acordada. Nosotros lo que queríamos no es entrar, golpear la puerta y me meto en un sistema, en un lugar donde tenés que tener determinado protocolo de seguridad. Entonces, si vos me preguntás si los concejales tenemos que participar, sí, claro, tenemos que participar y conocer los funcionamientos. Pero lo que no tenemos que hacer es tomar decisiones o pretender tomarlas. Conocer el centro de monitoreo me parece que es absolutamente razonable, pero a través de los mecanismos que establecen los consejos deliberantes. Nada más que eso, lo que se les pedía es que el pedido circule o se haga a través de los procedimientos que establece el reglamento y la ley orgánica para los consejos deliberantes, que es una decisión del cuerpo. Nosotros lo que queríamos hacer era que la Comisión de Seguridad podría tener una reunión de las que siempre se tiene en el centro de monitoreo. Sergio, te voy a invitar a venir a un programa, pero porque siempre me quedo con ganas de hablar con vos. Para extender una hablar de política y también después en los temas de la gestión de 3 de febrero, porque ya me están diciendo que me sacan del aire. No hay problema. Porque siempre es bueno cotejar distintas visiones por ahí de la realidad. Gracias por haber venido. Un placer. Nos vamos ahora sí, terminó el programa. Gracias a ustedes por habernos permitido entrar en sus hogares y nos vemos la semana próxima para más cuestiones y contrapuntos. Han sido muy amables.